Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, entre amigos y conocidos. Ahora vamos a conversar también inmediatamente con Joandy Chela. No sé si Joandy se puede conectar su micrófono, por favor, si está por ahí. Joandy, buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Diego. Bueno, Joandy, les cuento, él es un joven dirigente de estudiantes secundarios filial Chimborazo, y precisamente Joandy nos ha comentado que están organizando una movilización de protesta en defensa de la educación. Joandy, ¿de qué se trata? Cuénteme. Claro, nosotros hemos, a lo largo de este tiempo, claro, al salir de la pandemia, porque obviamente después de esta pandemia nos dejó dolidos a todas las familias, ¿verdad? Entonces, después de esto hemos tenido varios eventos. La más importante fue el 28 de mayo, en la que fue el Congreso Nacional, en la que más de 700 jóvenes demostraron su disgusto, ¿no? Contra los gobiernos que están haciendo ahorita, más que todo con la educación. Entonces, nosotros hemos decidido, como ya una organización de más de 50 años que siempre ha velado por la educación de los jóvenes, hacer movilizaciones para que se nos escuche, ¿no? Entonces, nosotros planeamos hacer movilizaciones el 9 de junio, en la que también se van a sumar los maestros y los estudiantes universitarios. Entonces, estas marchas y también plantones van a ser a nivel nacional, en la que, como comento, van a participar también los universitarios, los maestros y también los estudiantes secundarios. Entonces, nosotros más que todo hacemos esto para que el gobierno nos escuche a nosotros, para que el gobierno ya tome cartas en el asunto de la educación, porque como bien sabemos, la educación en las últimas 2 décadas lo único que ha hecho es empeorar. Entonces, nosotros estamos cansados de eso y empezamos a levantarnos como jóvenes, interesados en nuestra educación y en nuestro futuro. Joandy, ¿cuál es la plataforma? O sea, si tuviéramos que decir cuáles son estos tres ejes de pedido en cuanto a la educación, ¿cuáles serían estos? Nosotros lo que pedimos es el libre ingreso a las universidades, en lo que esto ya abarca muchos temas más, ¿no? Como por ejemplo que haya suficientes cupos, que se eliminen las pruebas que solamente son obstáculos. Ese es como el primero. El segundo, que nos doten de una seguridad para nosotros estar seguros de dónde vamos. Por ejemplo, el caso de la violación en la ciudad de Quito fue algo que nos indignó prácticamente a todos los ecuatorianos y que sin duda fue un que se habló por un mes, casi 2 meses. Entonces, nosotros pedimos eso y también pedimos el 6% del PIB, que vendría siendo el Producto Interno Bruto, ¿no? Porque en las últimas encuestas que se ha hecho, lo único que nos ha dado es el 3,1%. Entonces, nosotros al salir de una pandemia, lo que más necesitamos es infraestructura y los bolsillos de las familias ecuatorianas, ¿no? Están más dolidas, están afectadas y nosotros necesitamos el apoyo del gobierno en este asunto, en lo que el gobierno de Guillermo Lasso nos prometió el 6% del PIB, sin embargo hasta ahora no se ha cumplido. Como ustedes saben y como lo vivimos a diario, estamos en un ambiente bastante caótico. El tema, por ejemplo, de la inseguridad. ¿Ustedes no temen que estas movilizaciones también ahonden este problema de traer caos al país, más de lo que estamos viviendo? Nosotros más que todo, como una organización revolucionaria, lo que pedimos es un gobierno y un país apto para vivir. Entonces, al nosotros hacer este tipo de movilizaciones o marchas, nosotros no buscamos que empeore el país como tal, sino todo lo contrario. Como lo comenté antes, nosotros pedimos que el gobierno se interese en nuestra educación. Entonces, si es que el gobierno no nos da ese paso para nosotros, para ser alguien en el futuro, tener siquiera un país digno en el que vivir, en la que se pueda estar seguro siquiera de salir a la tienda. Entonces, eso el gobierno es algo que no nos da, ¿no? No nos da la seguridad para nosotros siquiera salir a la esquina. Entonces, nosotros con estas protestas lo que pedimos es que el gobierno haga algo con este tema de la inseguridad para todos los ecuatorianos, más que todo, porque no solamente se vive
con los jóvenes, sino con todas las personas. Entonces, si es que nosotros como organización no nos juntamos y no nos unimos, más que todo como personas ecuatorianas, no nos unimos para luchar sobre lo que nosotros queremos, el gobierno es algo que nosotros no nos va a brindar tampoco, como la seguridad, que es algo que ha ido empeorando en estos últimos años, como se ha visto en las cárceles, en las ciudades grandes, en la que antes era grato vivir, ¿no? Con una seguridad amplia, pero que sin embargo ha ido empeorando y que ahora nos encontramos en una sociedad en la que no tenemos esa seguridad brindada por el gobierno, más que todo, ni por las Fuerzas Armadas, ni por nada de eso, para que nos brinden una seguridad que nosotros nos guste, ¿no? Más que todo. Joandy, ¿cómo evitar que esta movilización o los pedidos que pueden ser justos sean utilizados por otros grupos? O sea, sabemos, por ejemplo, que hay elecciones a muy próximo plazo y hay otros intereses, hay que reconocerlo. Entonces, ¿cómo evitar que estos pronunciamientos que pueden ser justos puedan ser mal utilizados por otros grupos? Claro, es que hay también malos entendidos, como ya se sabrá, ¿no? Eh, Más que todo nosotros en este tiempo en el que hemos venido trabajando, hemos estado creando planes de trabajo a largo plazo. ¿Por qué? Porque la FESE como organización de más de 50 años es algo que hoy en día se ha desconocido. Entonces, al nosotros entrar a los jóvenes diciendo que nosotros somos una organización revolucionaria, lo que piensan o lo que se ha pensado es que nosotros somos alguien relajosos, que lo único que hacemos es empeorar el país, ¿no? Sin embargo, es que es algo todo lo contrario, como lo dije anteriormente. Nosotros lo que buscamos es la paz y un país digno en el que siquiera podamos vivir, ¿no? Entonces, siempre ha habido estos malos entendidos, en la que las personas, al escuchar revolucionario, los papás en sí, las personas mayores, dicen, los revolucionarios solamente van a empeorar la situación, ¿no? Entonces, anteriormente nosotros, los jóvenes, ya éramos rebeldes, ¿no? Como se sabe, los jóvenes por naturaleza somos rebeldes, pero no buscamos nosotros empeorar la situación del país. Nosotros buscamos mejorar siquiera una situación en la que el gobierno se interese siquiera en nuestra educación, porque anteriormente ya se impulsaba esto, ¿no? De entrar a universidades, dejar a un país en lo más alto, ¿no? Con profesionales emblemáticos de aquí del país. Pero hemos visto que en estos últimos años, con las encuestas más que todo, más de 100.000 jóvenes sin cupo para las universidades. Entonces, el gobierno más lo que se dedica es a asegurar la ignorancia de todos nosotros, los ecuatorianos. Entonces nosotros como organización no buscamos un tipo de relajo, empeorar el país, sino mejorar y a largo plazo tener un país digno en la que siquiera se pueda vivir, como dije antes. Listo, Joandy, quiero agradecerle por su conversación. Ellos están a las 9, el 9 de junio, pues preparando esta movilización en defensa de la educación. Muchas gracias, Joandy. Ya.